El ciclo del nitrógeno. Los ciclos biogeoquímicos son circuitos de intercambio de elementos químicos entre los seres vivos y el ambiente. Es decir, es el recorrido que hace la materia desde que sale de la biosfera hasta que vuelve de nuevo a la biosfera. Intervienen tanto las distintas formas de vida como elementos y compuestos naturales inorgánicos. Permite el reciclaje de los nutrientes disponibles en la biosfera. Con respecto al ciclo del nitrógeno, es uno de los principales ciclos biogeoquímicos, ya que es uno de los elementos esenciales para los seres vivos y uno de los gases mayoritarios de la atmósfera. El nitrógeno se usa para producir aminoácidos que crean proteínas como enzimas, hormonas y anticuerpos que construyen las células. Además, es uno de los componentes básicos del ADN. El nitrógeno es un nutriente limitante común en la naturaleza y agricultura. Un nutriente limitante es aquel que está disponible en una cantidad mínima y por lo tanto limita el crecimiento. El nitrógeno es un elemento que se puede obtener de la atmósfera, pero en el caso de las plantas no lo pueden coger ellas directamente, sino que dependen de unas bacterias que lo transforman de tal manera que las plantas lo puedan utilizar. Por tanto, sí que es un factor limitante. El nitrógeno se encuentra en la atmósfera de forma molecular y en un 78%. En esta forma no puede ser captado por vegetales, sin embargo, se fija por las bacterias fijadoras, por los rayos y por las cianobacterias. Estas moléculas de N2 captadas por las bacterias fijadoras están en el suelo y debido a un proceso de amonificación se produce el amonio. Sin embargo, el amonio no puede ser directamente utilizado por las plantas, por lo que las bacterias nitrificantes realizan un proceso de nitrificación convirtiéndolo en nitrito y posteriormente en nitrato. El nitrato ya puede ser asimilado por las plantas. Por otra parte, las bacterias desnitrificantes desnitrifican el nitrato para volver a expulsar N2 a la atmósfera. Y por último, los descomponedores como las bacterias y los hongos captan en la materia orgánica de las plantas para transformarla en amonio. A continuación os vamos a nombrar el ciclo del nitrógeno en la hidrosfera. Se produce un proceso denominado eutrofización. Esto ocurre cuando tenemos un exceso de nitrógeno o fósforo, pero en este caso nos vamos a centrar en el nitrógeno. Cuando aumenta el nitrógeno tenemos un exceso de nutrientes, lo que produce que se formen más algas en la superficie. Al haber tantas de estas algas no dejan pasar la luz solar y las plantas del fondo mueren, porque no pueden hacer la fotosíntesis al no llegar la luz solar. Se acumula la materia orgánica muerta que aumenta. Las bacterias descomponedoras transforman la materia orgánica en materia inorgánica, lo que produce la disminución del O2 en agua y mueren los organismos anaeróbicos, haciendo aumentar las bacterias anaeróbicas peligrosas. La influencia del ser humano en el ciclo del nitrógeno. En general, la actividad humana libera nitrógeno al ambiente por dos medios principales: la quema de combustibles fósiles y el uso de fertilizantes nitrogenados en la agricultura. Ambos procesos aumentan los niveles de compuestos nitrogenados en la atmósfera. Los altos niveles de nitrógeno atmosférico diferentes al N2 se asocian con efectos perjudiciales, como la producción de lluvia ácida y contribuyen al efecto invernadero, en forma de óxido nitroso. Además, cuando se usan fertilizantes artificiales que contienen nitrógeno y fósforo en la agricultura, el fertilizante que sobra puede llegar a los ríos, lagos y arroyos mediante escurrimiento superficial. Uno de los efectos principales del escurrimiento de fertilizantes es la eutrofización del agua dulce y salada. Algunos ejemplos en los que el ser humano interfiere en el ciclo del nitrógeno son los cultivos excesivos que agotan el nitrógeno del suelo, demasiado fertilizante que acaba contaminando el agua, combustión de combustibles fósiles que producen smog y deforestación, tala de árboles. Y hasta aquí el ciclo del nitrógeno. Esperemos que hayáis aprendido mucho y os haya gustado. Un besito.